Vengo a hablar a nombre del PRD para expresar las razones, los argumentos del por qué vamos a votar en contra de este dictamen, porque es contrario a los intereses del país. En primer lugar, quiero hacer un extrañamiento por la forma atropellada con que una mayoría de la Comisión de Energía, violentando el turno dado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, invadió las facultades de la Comisión de Presupuestos. Cuando la mayoría de la Comisión de Energía aprobó un adendum trasladando reformas propuestas a la Ley Federal de Presupuestos, a las leyes de Petróleo Mexicano y Comisión Federal de Electricidad, lo hizo sin importarle que esa reformas versara sobre temas presupuestales y de deuda pública. Eso es denigrante y contrario al reglamento, que la mayoría actúe con esa desfachatez. Es más, en la página 18, en el considerando cuarto del dictamen, se expresa una mentira y una burla a los diputados, porque dice que las diputadas y diputados que integran estas comisiones unidas estima necesario que el régimen especial en materia de presupuesto y deuda de las empresas productivas se incluya en las respectivas leyes de presupuestos y de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es una burla y no puede quedar así. Solicitamos una explicación de lo que ocurrió y exigimos que este reclamo quede asentado en el acta y se corrija el dictamen. Entrando al contenido, en primer lugar queremos expresar que identificamos la intención de pasar al cuarto para las 12 y de manera atropellada en unos transitorios, un tema que es de gran importancia y que merece ser tratado con seriedad. Me refiero al tercero y cuarto transitorio relativos a los pasivos de Pemex y CFE, cuyo monte es superior a 1.6 billones de pesos. Aunque el problema es de esa magnitud y no puede obviarse que hay personas con derechos adquiridos, no compartimos la propuesta por muchas razones. De entrada, dudamos que en una ley pueda dar orden para que Pemex le imponga al sindicato una baja del costo del contrato colectivo cuando existe una relación bilateral, y en todo caso a quien puede darse la instrucción es al gobierno federal para que enfrente el problema y busque un acuerdo, pero no puede ser que de inicio demos por hecho una conclusión que solo puede darse entre las partes involucradas. La propuesta del dictamen tiene rasgos muy delicados que debemos debatir, y queremos decirle a los compañeros de Acción Nacional que lo que sí es un despropósito es que presenten una propuesta de manera atropellada, que apoyen una propuesta que se presenta al cuarto para las 12, que no tiene criterios de transparencia. Lo que sí es un despropósito es que con esta propuesta no se respeten las facultades del Congreso, no se analice el origen ni la perspectiva de los pasivos. Es más, establece que la Secretaría de Hacienda descontará de manera directa de los ingresos excedentes los recursos necesarios para asumir gradualmente los pasivos. Y ni siquiera los compromisos de pago se registran como tales, maquillando la cifra financiera del país cuando establecen en la ley el concepto de requerimientos financieros, y esto fue un avance para evitar la simulación contable. El dictamen, al obligar a pagar los pasivos de manera automática, descontándolos de los ingresos excedentes, implica trastocar el diseño de la reforma del Ejecutivo. Ahora el gobierno recortará recursos que prometió entregar al Fondo Mexicano del Petróleo para pagar un pasivo en condiciones de discrecionalidad. Pues nos parece también que lo que sí es un despropósito, que se presente esta propuesta sin antes revisar el origen, la proporción, y que no contenga criterios de transparencia, y se pretenda que en un país con más de 50 millones de pobres, los mexicanos terminen pagando los pasivos laborales con discrecionalidad y opacidad, sin antes hacer un deslinde de responsabilidades. Recuerden los yates y los lujos de Romero de Champs, quien recibiría como premio a sus servicios al sistema el compromiso de que el pueblo pagará el pasivo sin haber realizado ninguna investigación, y con el Congreso aprobando este endeudamiento con los ojos cerrados al perder desde ahora sus facultades.
Compañero No puede diputado, ser. le solicito concluir, por favor. Concluyo, presidente. Compañeras y compañeros, el PRD denuncia que con el dictamen se mantiene la simulación de la autonomía presupuestal y demanda que Pemex tenga condiciones para competir con efectividad. El PRD reconoce la gravedad del problema de los pasivos, pero rechazamos que haya una orden legal que se entrometa en lo que deben decidir de manera bilateral trabajadores y patrones. Y sobre todo, no estamos de acuerdo en que el gobierno federal asuma costos sin condiciones de transparencia o que modifique el presupuesto ni que los ingresos excedentes sean destinados a una deuda sin el control del Congreso. Y para rematar, que se maquillen las cifras. Exigimos que se corrija el proyecto. En síntesis, el PRD ha demostrado que ha actuado con responsabilidad. Nunca nos hemos levantado de la discusión ni de las mesas. Hacemos cuestionamientos concretos y señalamos los riesgos que incluye el dictamen, porque el país no merece que se legisle a la carrera, ni asumiendo en una línea de dos transitorios enormes obligaciones de pago para esta y para las siguientes generaciones sin el control del Congreso. Estamos listos para debatir todos estos temas y esperamos apertura para abordarlos y construir acuerdos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Queda registrada su manifestación. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Javier Treviño Cantú.